Dios los bendiga grandemente. Vamos a meditar Romanos 8. Ponga mucha atención, porque lo que Dios hablará con nosotros ciertamente es para nuestra eternidad. Dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas las personas que deciden aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y abandonan, como dice allí, la práctica de la carne, lo malo, lo que desagrada a Dios, y pasan a vivir para agradar al Espíritu Santo, todas estas personas son libres, definitivamente libres del pecado. Ya no están condenadas, ahora están salvas. Fueron libres del pecado. Luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy importante esto. En esta palabra, en este mensaje, justamente nosotros podemos dejar descartado y totalmente anulado ese pensamiento que ha engañado a muchas personas y que tristemente no los ha preparado para la salvación, sino que los ha condenado al sufrimiento eterno. ¿Cuál pensamiento? El que muchos tienen de que con el simple hecho de hacer caridad o hacer el bien o ayudar personas, ya están salvos. Vea cómo dice la palabra claramente que la ley era débil por causa de la carne, que el Señor tuvo que mandar a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado para morir por nosotros, ya que por nosotros mismos no íbamos a poder cumplir el requisito de la ley, por causa de nuestra carne, por causa de nuestro pecado. Entonces, en Jesús nos liberamos del pecado, nos liberamos de la muerte en Jesús. Es decir, todos, sin lugar a dudas y sin excepción ninguna, todos los hombres y mujeres de este mundo necesitamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Porque si no nos entregamos a Él, no vamos a tener salvación eterna. No importa lo más bueno que usted piense que usted es el buen hijo, buena esposa, buena madre, lea la Biblia, dése cuenta. Jesús fue la ofrenda viva, entregada por nuestros pecados. Como ofrenda de pecado, Él fue entregado para que los pecados míos y los pecados suyos y todos los pecados fueran perdonados. Y allí, a través de Jesús, pudiéramos cumplir el requisito de la ley, ¿verdad? Y entonces poder ser salvos. Porque si no fuera por Jesús, no habría manera de ser salvos. Y fíjese que dice que esto es para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y ahora vamos a hablar de ese punto. Entonces quiero que hasta aquí quede claro que la salvación solo se consigue a través de una entrega sincera, de un arrepentimiento sincero de su vida y de su alma al Señor Jesús. Cuando hay una entrega, un arrepentimiento sincero, entonces sí, usted podrá recibir la salvación. Como leímos en el primer versículo, no habrá ninguna condenación para usted.
Ahora, en el versículo siguiente se nos enseña cómo mantener la salvación. Vea cómo dice, porque recibirla es una cosa, mantenerla es otra cosa. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué es poner la mente en la carne? ¿Qué es vivir conforme a la carne? ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? O poner la mente en la carne o poner la mente en el Espíritu. Vea bien. Cuando una persona se entregó a Jesús de todo corazón y con todas sus fuerzas, esa persona cambia su manera de pensar. Ahora ella piensa así: todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para agradar a Dios. Lo voy a hacer para la honra de Dios. Entonces, no es que ella no haga planes, terrenalmente hablando, humanamente hablando. Claro que sí, pero todos sus planes giran en torno a la voluntad de Dios. Si ella se va a casar, ella no elige al hombre o a la mujer, ¿verdad? Por un pensamiento de la carne. Ella elige al hombre o a la mujer según la voluntad de Dios. Incluso ella ora por esto, que Dios coloque al hombre o a la mujer correcta en su camino. Si ella agarra un trabajo que no le aparte de Dios, sino al contrario, que le permita servir a Dios. Es decir, ella vive siempre con su mente en el Espíritu. Y es muy importante recalcar que tener la mente en el Espíritu es tener la mente en Dios, pensar en Dios. Y cuando hablamos de pensar en Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Porque si yo digo, voy a pensar en Dios, ¿qué voy a pensar de Dios? Voy a pensar de Dios lo que yo aprendo de Él en su palabra. Pero si yo no conozco la palabra de Dios y yo digo así, yo voy a pensar en Dios y en las cosas de Dios, ¿cómo? Si no sé cuáles son las cosas de Dios. Entonces, poner la mente en el Espíritu es poner la mente en Dios, en el Espíritu Santo, es poner la mente en la palabra. Cuando nosotros hacemos eso, ponemos la mente en el Espíritu, dice que esto es vida y paz. ¿Por qué? Porque es vida y paz. Vida, vamos a interpretarlo en este sentido primero, vida eterna. Por usted poner su mente en el Espíritu, en la palabra de Dios, en Dios, entonces usted va a procurar hacer lo que es correcto delante de Dios y no delante de los hombres, porque quizás delante de los hombres hay cosas que están incorrectas, pero para los hombres no están incorrectas. Pero como usted está en el Espíritu, su mente en el Espíritu, usted va a procurar hacer las cosas que delante de Dios son correctas. Y haciendo estas cosas, usted va a tener la vida eterna, porque usted estará viviendo una vida recta, apartada del pecado. Ya se habrá arrepentido, ya habrá pedido a Cristo que sea tu Señor y Salvador, y ahora estás viviendo para Él. Ahora, no solamente dice que vas a tener vida, también dice paz. Ahí podríamos entender, esta paz se refiere a la paz en la tierra, porque muchas personas están vivas en esta tierra, pero no tienen paz. Pero quien tiene a Jesús en su vida, en esta tierra, ya vive, ¿verdad? Porque todos estamos vivos. Si se está escuchando este audio, porque está vivo, lógicamente, pero pasa a tener paz. ¿Y por qué tiene paz? Porque tiene paz, porque usted tiene a Jesús en su vida, y eso hace que usted dé pasos correctos, pasos firmes y pasos ciertos, digamos así, en aciertos que no te van a llevar a cometer la gran cantidad de errores que la gente comete en este mundo, y que por consecuente estos errores le quitan la paz. También vea que dice claramente que mientras que ocuparse del Espíritu es vida y paz, poner la mente en el Espíritu es vida y paz, poner la mente en la carne
es muerte. Y eso nos lleva a entender esa palabra de dos maneras. Primero, obviamente, quien se ocupa de la carne vive en el pecado, vive haciendo lo malo y desagradando a Dios, y va a tener la muerte segunda, la segunda muerte, como le llama la Biblia, que es la perdición de su alma. Pero también ocuparse de la carne es muerte. Es decir, vivir una vida lejos de Dios en el pecado, con certeza, va a traer la muerte en la familia, la muerte en la salud, la muerte económica, que es lo que han vivido muchas personas a través de tantos errores que han cometido. Han perdido el matrimonio, murió el matrimonio, perdieron la prosperidad, perdieron la casa, el carro, murió la economía, perdieron la paz, perdieron la salud, murió la paz, es decir, muerte. Solo hágase esta pregunta: ¿usted está viviendo en muerte o en vida? Porque incluso muchas personas son tercas, ¿no?, en sus corazones y están viviendo una vida de muerte, pero son orgullosos y no quieren reconocer. Pero si usted no reconoce a Cristo y se humilla ante Él y le pide perdón y salvación, no vas a salir de esa vida de muerte. Dice, versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se vea qué importantísimo esto acá, qué revelación maravillosa. Si usted quiere llegar al cielo y si usted quiere ser feliz, usted tiene que cambiar su mentalidad. Y ojo, escuche bien, no es alguien que te hace cambiar tu mentalidad. No es el hombre, no es el pastor, no es un amigo, no es tu hermana. Tú puedes recibir de parte de nosotros, hombres y mujeres de Dios, una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Una palabra de vida, una palabra de guía, de orientación, de reflexión, una palabra de alerta, un despertar. Pero al final de todo eres tú y solo tú quien decide poner su mente en Dios. O sea, tú puedes decidir: a partir de hoy voy a empezar a orar, a partir de hoy voy a empezar a leer la Biblia, a partir de hoy voy a empezar a buscar de Dios, a partir de hoy voy a empezar a ir a la iglesia. No importa en qué tipo de vida te encuentras, no importa qué situación estás viviendo, no importa cuántos pecados hayas cometido, tú puedes a partir de hoy comenzar a hacer las cosas diferentes. Pero eres tú quien lo decide. Por último, el versículo 9 dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, que por favor quede muy claro para todos los que son en este sentido, en este aspecto de salvación, son descuidados, son relajados y piensan que la salvación es algo muy fácil de tener y muy sencillo y muy simple y no es algo que de sumo cuidado. Vea como dice aquí: si usted no tiene el Espíritu de Cristo, si usted no está en el Espíritu, si usted no es guiado por el Espíritu, si usted no está lleno del Espíritu de Dios, usted no es de Él. Y si usted no es de Él, entonces no hay una morada y no hay un lugar para ti en el reino de los cielos, ni tampoco usted tiene la protección y el socorro y el apoyo de Dios como usted pensaba que lo tendría aquí en la tierra. Nadie es obligado a creer en lo que está escrito, pero yo decido creer en lo que está escrito y decido vivir en el Espíritu para tener vida y paz. ¿Y usted qué decide?